En el amor maternal de la Santísima Virgen María, le damos la bienvenida a este sábado mariano. La Iglesia invoca el nombre de la Santísima Virgen María y también nosotros nos alegramos por ser ella nuestra intercesora. Acojámonos a ella, a su ternura, a su infinito amor. Recordemos que ella es la esclava del Señor y es la servidora de las personas. Ella está atenta a nuestras necesidades. Ella lleva las súplicas, las plegarias a su Hijo amadísimo Jesucristo y siempre son en favor y en beneficio de la humanidad. A ti una espada te atravesará el alma. Y ella guardaba todo esto en el corazón y confiada esperaba esos momentos duros, difíciles de la vida, y con ello nos enseñó también a ser pacientes, a esperar en el amor de Cristo. Escuchemos con devoción la palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: ¿esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son espíritu y vida, pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Durante toda la semana hemos visto el discurso del pan de vida, capítulo 6 de San Juan. Y ha llegado este momento tan difícil, este momento tan duro, en el cual muchos empezaron a irse, no entendían. Decían: pero ¿cómo vamos a comer su carne? ¿Cómo vamos a beber su sangre? No entendían esto. Y murmuraban entre sí y se fueron yendo uno tras otro. Yo me imagino que es una realidad muy difícil para Jesús ver cómo se estaban yendo ellos. Hoy sigue siendo una realidad muy triste para Jesús y para la iglesia, viendo que muchos no entienden, pero tampoco preguntan. Y se les hace difícil comprender que Jesús es el pan vivo bajado del cielo. Se les hace difícil entender la gracia santísima de la Eucaristía. Por eso es un misterio. Si fuera fácil de entender, no sería precisamente llamado así misterio. El misterio de la Santísima Eucaristía. Porque al sentido humano eso es incomprensible. Es un acto de fe, de generosidad y de amor de parte de Dios que se nos da y de parte del hombre que lo recibe. Y muchos no entienden. ¿Y qué prefieren hacer? Irse. Se van. Abandonan el banquete celestial. Durante toda esta semana hemos hablado con alegría y con efusión de ese alimento que se nos da, la Santísima Eucaristía. Y hemos tratado de convencerlos de la mística, del amor, de la entrega total, del anonadamiento de la entrega de Jesús en la Santísima Eucaristía. Y aún así los discípulos empezaron a irse. Se fueron aquellos que escucharon de primera boca a Jesús, de primera explicación, de primera palabra, de primera mano. Escucharon a Jesús y se fueron aún así. Ahora cuánto más los discípulos de hoy, que a veces ni nos hacemos entender y ellos tampoco entienden como estos, a los cuales el Señor hoy les está explicando el Evangelio. Entonces prefieren irse, se van, abandonan la Santísima Eucaristía. Y eso no es nada. Incluso algunos estando han dejado de la comunión, se han privado de ese banquete celestial, se han privado de esa unción, de ese encuentro íntimo de Dios con el hombre, donde comulgamos, es decir, entramos en comunión con Dios. Me imagino esa tristeza de Jesús hoy también, viendo que muchos de los suyos, muchos que han sido invitados al banquete, lo han abandonado. Me imagino también hoy la tristeza de Jesús. Pero viene la pregunta. Jesús le dice, no al grueso, porque ya se han ido, le dice a sus apóstoles. Me imagino esa ternura en la pregunta, en la voz, en la mirada de Jesús.
¿ustedes también quieren irse? Esto es increíble, esta ternura con la que Jesús pregunta. Pero necesitamos la respuesta contundente de San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué respuesta más exacta en el momento exacto? Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y esto sí que es una confesión valiosísima, porque las palabras que Jesús acababa de explicar no las entendieron muchos y se fueron corriendo. Pero San Pedro dice, solo tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, que aunque nuestra humana, frágil y pobre condición pecadora no nos permita entender este gran misterio, esas palabras, aunque no las entendamos, son palabras de vida y palabras de vida eterna. Por eso mismo Jesús se nos da, se nos entrega con amor, con generosidad, con bondad. Y es que el valor del misterio, el valor de la entrega de Jesús no la mide mi entendimiento, porque yo no entiendo y por eso no le doy valor y por eso me voy. Pero San Pedro hoy nos enseña que aunque yo no entienda, esas palabras de Jesús son palabras de vida eterna. Hermano, aunque tú no entiendas muchas cosas de la iglesia, es palabra de vida eterna. Que aunque tú no entiendas muchas cosas del misterio de Jesucristo, son palabras de vida eterna. ¿Sí ve? No es porque lo entiendas, es por lo que es. Unción, gracia, santidad. Por eso no corras, hermano, no salgas corriendo. Por eso no te desquites con la fe, ni mucho menos te ensañes contra ella. No, ten paciencia. Dile al Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aunque nosotros no entendamos, aunque nosotros no vivamos, aunque nosotros no comprendamos eso que el Señor nos está explicando, eso en sí mismo tiene un gran valor. El valor de la vida eterna. Por eso, como San Pedro, respondámosle al Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Es decir, Señor, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de santidad, palabras de vida eterna. Hagamos oración. Señor, hoy nos confunden muchas cosas del mundo. Sorprendentemente nos agradan las cosas del pecado y las cosas de Dios no las entendemos. Nos dejamos llevar por la emoción, por la pasión y puede más incluso el pecado que la fuerza del amor de Dios en nuestra vida. ¿Qué nos está pasando? Tanta deserción, tantos que se les olvida preguntar, prefieren irse, abandonarte. María Santísima, enséñanos a decirle a Jesús sí, enséñanos a decirle yo me quedo, a decirle yo sigo contigo, Señor, a decirle nada, Señor, me aparta de tu amor. Que como San Pedro también podamos decir, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Que no salgamos corriendo, que enfrentemos la realidad, que aceptemos, que estudiemos, que busquemos esas palabras de vida eterna. María Santísima, intercede hoy siempre por nosotros. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.